Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de histología. En esta entrega vamos a mirar el proceso de transcripción en las células eucariotas. Recordemos que en los eucariotas la información genética está ubicada en el núcleo. Si nos adentramos dentro de ese núcleo a través de esos poros nucleares, vamos a ver cromosomas. Obviamente los cromosomas solo se ven en mitosis, pero nos muestran que esos cromosomas están hechos de DNA enrollado en histonas, y dentro de ese DNA está la información codificante conocida como el gen. La información contenida en los genes es la necesaria para sintetizar una proteína, como vemos en esta imagen. Entonces, realmente lo que vamos a ver en estos videos es la síntesis proteica y sus etapas. Entonces, la primera etapa se llama transcripción, es leer el DNA y pasarlo a lenguaje RNA. Eso se llama un RNA mensajero. Luego, este RNA mensajero, que tiene una información que se necesita y otra que no, se madura para obtener un RNA mensajero ya maduro, y luego este RNA mensajero va a ser traducido para poder sintetizar una proteína. Esta proteína cumplirá una función celular específica y está regulada, su síntesis está regulada por el entorno celular. Entonces vamos a empezar realmente con el proceso de transcripción. La transcripción es tomar una porción del DNA que se llama gen y convertirlo a una molécula que se llama un pre-RNA mensajero. La transcripción está hecha o está modulada o se realiza gracias, 1, a los factores de transcripción y 2, a una proteína que se llama la RNA polimerasa, que en el caso de los eucariotas se llama RNA polimerasa 2. Entonces voy a explicar primero qué es un factor de transcripción. Un factor de transcripción es una molécula, por lo general es una proteína, muy complejo, pero así es una molécula que es activada por señales extracelulares, una señal que proviene del entorno. Eso lo veremos en futuros videos y se analizarán muchos temas, pero es una señal que viene de afuera de la célula, esa señal se llama como un primer mensajero, y esa señal es reconocida por un receptor en la membrana celular. Dicho receptor va a hacer una serie de reacciones químicas que va a formar un proceso que se llama una vía de señalización intracelular, y esa vía de señalización va a activar a los factores de transcripción. Dichos factores van a ir a buscar el DNA y se ubicarán específicamente en la región antes del gen para poder indicar al sistema molecular en el núcleo que se dé la transcripción de ese gen para que se produzca un RNA y por ende pues se dé una síntesis proteica que desencadenará en la célula una respuesta celular propia de esa señal que llegó. O sea, la señal le dice a la célula que sintetice una proteína y la célula en respuesta la sintetiza. Para poder entender entonces este mecanismo del factor de transcripción y lo que llamamos la transcripción, los ubico en esta imagen que nos muestra una porción del DNA y específicamente la región del gen. Entonces, todo gen está limitado por dos fronteras. Una frontera antes del gen que se llama la región promotora, la cual recibe su nombre porque es la que promueve la unión del factor de transcripción. Allí es donde se va a marcar el inicio de la transcripción, y la otra región que se llama la región de terminación, que es la que determina el final de la transcripción. Es allí donde encontramos el límite del gen. A su vez, en eucariotas nosotros tenemos unas regiones que son codificantes conocidas como exones y unas regiones no codificantes conocidas como intrones. ¿De dónde surge esto? La presencia de intrones y exones es causa de que nosotros hemos evolucionado a partir de los procariotas.
Y los procariotas, si recordamos en videos anteriores, los procariotas son policistriónicos. Significa que ellos tenían una región codificante, producía varias proteínas al mismo tiempo. En cambio, nosotros somos monocistriónicos y hemos reducido ese número de información para poder crear un solo RNA mensajero que codifique una sola proteína. Por ende, nosotros por evolución hemos tenido que guardar esos pedazos de cuando éramos policistriónicos y tenerlos que organizar después ahora que somos monocistriónicos. Si hacemos entonces un análisis detallado de esta región, entonces nos damos cuenta que el punto donde se inicia la transcripción se le da el número +1. Eso quiere decir que en sentido hacia la región de terminación, ahí va a comenzar a hacer la transcripción la RNA polimerasa. De ahí para atrás, que es la región conocida como la región promotora, se le dan números negativos con el único fin de decir que está por detrás del gen, y vamos a encontrar una serie de secuencias consenso, o sea, una serie de nucleótidos que están organizados de una forma muy repetitiva en todos los organismos vivientes, los cuales van a ser reconocidos por los factores de transcripción. Estas regiones promotoras están más o menos, como vemos acá, entre -30 y -35 pares de bases, o sea, hacia atrás del lugar de inicio de la transcripción, y existen varias regiones que son la BRE, la TATA, la INR y la DPE, las cuales ya han sido reconocidas en cuanto a su código de bases nitrogenadas, como son en la caja TATA, por ejemplo, que es timina, adenina, timina, adenina. Estas regiones son reconocidas por varios tipos de factores de transcripción, los cuales nos van a permitir delimitarle a la proteína de RNA polimerasa el lugar donde va a empezar a hacer la transcripción y cómo lo va a hacer. Para ello, la transcripción tiene 3 etapas: una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación. Vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la región que vamos a transcribir, recordemos que en esta parte donde aparece como la caja TATA es lo que vamos a denominar como la región promotora. Dicha región promotora es reconocida por un factor de transcripción, el cual reconoce la secuencia consenso de la caja TATA y de las otras secuencias que hay allí, y se ancla a la región promotora. A su vez, otros factores de transcripción se van uniendo a esa región promotora y terminan llamando a la proteína RNA polimerasa, la cual, junto con un grupo amplio de factores de transcripción, se estabiliza y se ubica exactamente en el sitio de inicio de la transcripción. Es allí donde la RNA polimerasa debe abrir esa hebra doble de DNA y determinar el lugar que va a ser transcrito. Entonces, si miramos en esta imagen, vamos a encontrar una cadena conocida como la cadena sentido, la que va en sentido 5', 3', y su hebra complementaria del frente, que se llama la cadena antisentido, que va de 3' a 5'. Entonces, la RNA polimerasa siempre va a transcribir la cadena antisentido, o sea, la que está al frente de la caja TATA. ¿Por qué? Porque la RNA polimerasa solo puede polimerizar en sentido 5', 3', y esa lectura la está haciendo sobre una hebra que le permite ese proceso. Entonces ya esa RNA polimerasa empieza el proceso propiamente de elongación, y al inicio la RNA polimerasa empieza a poner un primer nucleótido conocido como 7-metilguanosina en el extremo 5'. ¿Por qué lo pone ahí?
porque la RNA polimerasa está marcando donde empieza y le pone una estructura conocida como una caperuza. Dicha caperuza le permitirá saber al proceso dónde se empezó a hacer la transcripción, y el producto que se va dando en la elongación se llama un pre-RNA mensajero. Allí es donde la RNA polimerasa empieza a hacer repetitivamente los procesos de lectura de la hebra, esa hebra antisentido, y empieza a hacer lo que denominamos la polimerización de ese RNA de manera repetitiva, como vemos aquí en la animación. Y esa RNA polimerasa va poniendo y va poniendo nucleótidos, va poniendo conforme esa hebra antisentido le va diciendo, y va creando ese pre-RNA mensajero y se va yendo por toda esa hebra hasta el sitio conocido como el sitio de terminación. Una vez allí, la RNA polimerasa recibe una señal de una serie de factores de terminación, y esos factores de terminación terminan liberando a esa molécula de pre-RNA, y es allí donde le hacen una marcación final, y es ponerle una cola de aproximadamente entre 150 y 250 pares de bases de adeninas, es lo que llamamos la cola de poli A, y es allí donde ya tenemos una molécula de pre-RNA mensajero. Ese es el producto final de la transcripción. Entonces, una molécula de pre-RNA mensajero está constituida en el extremo 5' por una caperuza constituida por 7-metilguanosina. Luego aparecen intrones mezclados con exones, y al final, en la región 3' va a aparecer una cola de poliadeninas que marca el final de la transcripción. Y esta molécula va a ser el insumo para el siguiente proceso, que se va a llamar la maduración. Y es con esto que ya tenemos el material transcrito a partir del gen. Bien, con eso hemos terminado este video referente a la transcripción. Espero que hayan comprendido lo que es la transcripción, los factores de transcripción, los factores de terminación y las etapas del proceso de transcripción. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.